Bueno, le damos la bienvenida a un nuevo coloquio del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, del IAFE. En esta oportunidad tenemos la charla del doctor Francisco Grinks. Él pertenece al grupo de teledetección del IAFE y nos va a venir a contar acerca de la misión SAOCOM, estimación de variables del terreno a partir de datos satelitales. Damos la palabra. Bueno, gracias a todos por invitarme a este coloquio en formato exótico, pero interesante. Así que bueno, yo voy a contar un poquito de lo que es el SAOCOM y digamos de lo que fue nuestra vinculación con él, desde el grupo de teledetección desde hace un montón de años. SAOCOM es una misión muy larga y bueno, desde el enfoque, desde el ángulo donde a mí me interesa, que es uno de los ángulos de SAOCOM. SAOCOM es muy grande como misión y bueno, quizás me haré un poco más de hincapié en la parte de modelado físico, más que en ingeniería, pero un poquito de ingeniería también vamos a ver. Y en particular de dónde creo yo que el sistema científico y tecnológico puede hacer un aporte a la misión. O sea, que es un punto muy importante para mí. Un poco el resumen de la charla va a ser este. Les voy a contar un poquito quién es el grupo de detección, porque bueno, yo no trabajo solo y estas cosas se hacen de a grupo. Después voy a contar un poco de simulaciones se llaman Observing System Simulation Experiment, o sea, que es básicamente cómo se diseñan las misiones y qué importancia tiene esto en función del producto que quiero obtener. Y después voy a pasar ya a lo que más manejo, que es la estimación puntualmente de una variable crítica, que es la humedad del suelo, y cómo se hace de punta a punta eso. Y voy a mostrar un poco algunos resultados que tenemos y líneas que estamos siguiendo más adelante. Bien, el grupo de detección, como ven, es bastante gente y son gente de muchos, que tienen muchos backgrounds distintos, que quizá más exóticos dentro de un grupo del IAFE. Esto no es así digamos, un gusto nuestro que nos gusta coleccionar gente de distintas profesiones, que son necesarios. Si uno va a atacar el problema de punta a punta, es necesario hacer esto. Si uno se plantea cómo hacer una aplicación y obtener un producto, necesitas gente de todos lados. Y en particular que la gente esté dispuesta a interactuar con gente que tiene un background distinto, que eso es muy importante. Como verán, los temas son muy variados. Lo único que compartimos todos es la metodología de trabajo, que un poquito voy a charlar después. Bien, el SAOCOM. El SAOCOM es una misión, yo empecé el doctorado en el año 2004 y ya se hablaba del SAOCOM. Según yo tengo entendido, en los orígenes mitológicos de la misión es del año 99, porque ahí se arrancó, empezó a aprender que bueno, que fue la idea, bueno, los pruebas de concepto, el SAC-A y el SAC-B, el SAC con un instrumento del óptico ya estaba en órbita y había funcionado, y ahí surgió la idea de hacer un radar de apertura sintética. Bueno, ¿cuál es la diferencia principal entre los instrumentos normales en el óptico, que uno puede ver imágenes como la Google Maps y un radar? Bueno, esto funciona en microondas, otra longitud de onda, y en particular lo que mira es no la energía que el Sol emite en microondas y que rebota, que es muy poquitita, sino energía generada por el radar mismo. Es un instrumento activo. Esas son las dos diferencias. Otra longitud de onda y instrumento activo. Ingenierilmente, como lo ven, es un masacote. O sea, hay pocos satélites tan grandes como este. Yo me acuerdo del Envisat, que era un satélite de la Agencia Espacial Europea, la ESA, que también era un monstruo. Pero en general los SAR son muy grandes. Eso se debe a dos cosas. La primera es la antena. Ustedes imagínense, esta es una antena de 35 metros cuadrados. Es una antena enorme. ¿Por qué necesito semejante antena? Bueno, porque yo tengo que hacer estos vuelos de 700 kilómetros de altura, la señal tiene que generarse en el satélite, tiene que viajar 700 kilómetros, a veces más, depende del ángulo de incidencia, rebotar en la Tierra y volver. La energía retrodispersada puede ser un cienavo, un milavo de la energía retrodispersada en la dirección del instrumento, ¿no? Entonces, realmente necesito emitir mucha potencia. Y ahí ven, la antena emite 2 kilowatts de potencia. 2 kilowatts no parece mucho, pero eso lo tengo que generar en órbita. No hay un alargador hasta la órbita ahí arriba, así que necesito unos brutos paneles solares para generar esa potencia. De cualquier manera, fíjense que el instrumento está activo solamente 15 minutos por órbita, una órbita de 90 minutos, o sea, un cuarto del tiempo. Los sistemas ópticos miden todo el tiempo, el SAR no, porque se queda sin energía, básicamente. Eso, el SAR tiene dentro amplificadores, un montón de cosas muy pesadas de microondas, o sea, lo hace un desarrollo muy de nicho dentro de lo que es satelital. O sea,
Es una cosa muy específica. Tenés que poder saber hacer satélites y aparte satélites en microondas. Hay un problema con guías de onda y un montón de cosas que son muy difíciles de generar. Más allá de eso, la antena es una antena distribuida, no es un único cacho de cobre. Así, el patrón de antena, o sea, la zona del espacio donde no tendría potencia sería enorme y iluminaría toda la Tierra al mismo tiempo. Es una antena activa que permite moverla de costado, mover digamos, la dirección del haz, tanto en azimut como en rango para los costados. Tiene un montón de elementos activos que cada uno tiene que estar conectado independientemente y se controla la potencia y la fase de cada elemento activo. Imagínense lo que es calibrar eso, asegurarse que eso funcione bien y que es lo que uno quiere. Y para peor de males, toda esta antena tiene que doblarse porque no se puede tirar hacia el espacio porque no entra dentro de la cofia del lanzador. O sea que es tipo un origami, tanto los paneles solares. Así que, desde el punto de vista de la ingeniería, un muerto total. Más allá de eso, genera imágenes de 1.2 gigas cada imagen, tiene parte real e imaginaria, eso hay que bajarlos, hay un enlace que baja las cosas. O sea, realmente ingenierilmente muy complejo. Acá tengo una idea de lo que es la antena al lado de un humano y en el espacio. El Takomu A ya está y el 1B lo van a tirar dentro de poquito. O sea, algo bruto. Ahí se ven los módulos radiantes todos separados. Eh, realmente algo desafiante. Bien, ¿qué es un SAR? Esto es, para mucha gente del IAFE lo habrá escuchado, quizá una charla mía o de alguno de los chicos, pero va de vuelta. Es un instrumento activo que trabaja en alguna de las ventanas atmosféricas. Ahí se ve abajo a la izquierda la transmisividad atmosférica y como se ve en la zona de las microondas es bastante bueno. Por eso uno trabaja ahí. Particularmente banda L, que ahí se ve la anteúltima cerca de banda P. Y bueno, ahí es donde se trabaja. O sea, es casi transparente la atmósfera, inclusive con nubes. Excepto que haya tormenta o algo muy grande, en general se ve. ¿Y cómo funciona el SAR? Bueno, en vez de ser un radar de apertura real, que tendría un ancho en el terreno muy grande, lo que hace es utilizar información del delay temporal de la señal y del Doppler de la señal, hacer un cuadriculado en una grilla que no es homogénea y tratar de generar píxeles. Entonces uno genera una imagen SAR, una imagen de la reflectividad del terreno a punto. Del radar, ahí se ve por qué uno de los problemitas que depende de R a la cuarta, hay más potencia transmitida que necesito. Si eso va a caer como R a la cuarta, tengo que darle un martillazo de microondas, pues si no llega a nada. Más allá de que esté meta modulada por la reflectividad del terreno. Y bueno, lo que uno termina midiendo es la matriz de scattering. La matriz de scattering me dice, esto es un radar que, aparte de todo lo que les dije, es un radar polarimétrico. ¿Qué significa? Que controla la potencia transmitida y recibe en dos polarizaciones distintas. Polarización transmitida y recibe en dos polarizaciones distintas. Entonces transmiten polarización vertical y recibe horizontal y vertical, y lo mismo con la horizontal. Eso me genera, en principio, esos 4 elementos, que son los 4 elementos de la matriz de scattering, que después van a ver que sirve para algo. O sea, para hacer un radar polarimétrico encima tiene ese segundo problema. Bien, ¿en qué contexto se hizo? Bueno, en lo que CONAE llama, y también le llama la ESA y la NASA, Mission Oriented Projects. ¿Cuál es la idea? Bueno, que son proyectos, son proyectos cuyo objetivo es la misión. Entonces, la idea es resolver un problema específico y se genera una misión para resolver ese problema. Entonces, bueno, ¿cuál es la disciplina crucial acá? La teledetección, que es uno tiene que extraer información cuantitativa a partir de datos satelitales. Y lo que quiero es tomar decisiones de manejo. El tipo que quiere ver si hay una sequía, alguien quiere ver si una zona es un glaciar o no es un glaciar, no sé, alguien quiere ver si en un terreno hay subsidencia por petróleo o no, quieren ver manchas de petróleo en el océano, quieren ver humedad del suelo. Entonces son todas aplicaciones. Y lo que hay que garantizar es que el sistema que uno construye resuelve el problema que dice que uno va a resolver. Ese es el problema. Parece una idiotez. Uno dice, bueno, obvio, si no, ¿para qué lo hace? Bueno, pero no queda muy claro que lo que uno esté construyendo resuelva un problema que realmente necesita el sector productivo nacional. Bien, entonces la clave de la teledetección, que es el modelado de la interacción de radiación electromagnética con el terreno, es un problema de scattering, más algunas cositas más que veremos. Y bueno, ¿qué se requieren? Sistemas satelitales de calidad, que eso lo brinda la Agencia Espacial, que es la CONAE, y recursos humanos que desarrollen aplicaciones, que eso lo brinda la CONAE misma, como vamos a ver después, y el sistema científico tecnológico. Y que ahí es donde entramos nosotros. Es interesante que a veces cuando te mandan a evaluar proyectos te piden que lo ubiques en una grilla teórico, experimental, básico, aplicado, y te digan, bueno, en realidad esto es más teórico, más experimental, más básico, más aplicado, pero en realidad
el paradigma del Mission Oriented Project es totalmente desconectado de esto. Uno termina haciendo cosas muy teóricas, muy experimentales, bastante aplicadas y hasta alguna cosa básica, sobre todo, bueno, en las cosas que vimos con problemas de scattering, cosas que se hacen con Esteban Carceta, Oscar Bruno, son cosas que uno dice esto, ¿cómo va a terminar pegando? Bueno, uno termina metiéndose en problemas que parecen más muy básicos para hacer el problema que te dieron a vos, que es un problema bien aplicado de diseñar una misión. Así que es como que son dos paradigmas distintos. Uno se pone al servicio de una misión y sin fijarse si es muy básico, muy aplicado, teórico, experimental. Hace lo que hay que hacer. Bien. Con respecto a la CONAE, tiene su oferta académica, que básicamente incluye 3 maestrías, que es de aplicaciones y información satelital, que está vinculada a la FAMA, que es la famosa maestría que le llaman de emergencias, que es principalmente la detección. De la gente del grupo son docentes de esta maestría. Después está la maestría en instrumentos satelitales, que está vinculada a la UTN Córdoba, que la CONAE vinculada con la otra, que es la de tecnología satelital, que es la UTN Mendoza. La CONAE las desarrolló como para ir generando los recursos humanos, que es la segunda parte. Está todo bien. Vos armás instrumentos, pero después te generan que te genera esa aplicación. Entonces CONAE se hizo cargo de eso y genera estas maestrías. Y al mismo tiempo, bueno, de estas maestrías, los maestrandos sin hacer un trabajo final, varios lo hicieron en el grupo de teledetección. En particular creo que hay 3 de la maestría de emergencias y uno de los instrumentos que hizo con nosotros. O sea, el IAFE es uno de los centros habilitados, en su momento era IAFE, INVAP y la CONAE, para hacer el trabajo final. Y son gente interesante, a nosotros nos tocaron ingenieros, bueno, físicos, biólogos, gente interesante que ya hizo una maestría en el tema y sirve como recurso humano. Tiene bastante claro la temática. Y también no me quiero olvidar de nombrar la Ingeniería Espacial de OMSAM, que bueno, ahora están los primeros alumnos y creo que hay gente que está escuchando esta charla en particular, que fue docente de esa carrera. Y bueno, hay un instituto, que es un instituto UNSAM CONAE, en el que va a estar vinculada la carrera de Ingeniería Espacial. Entonces, es todo esto como resumen, que tenemos un CONAE como fierrero, que desarrolla instrumentos, plataformas, etcétera, y un CONAE también como modelista o como aplicador, que desarrolla metodologías para estimación de parámetros del suelo, del terreno. Ahí es donde uno podría, como IAFE, podría tener un acercamiento, y es interesante compararlo con otros modelos en el mundo. Por ejemplo, en Brasil está el INPE y la Agencia Espacial Brasilera. La Agencia Espacial Brasilera se supone que es la que hace más los fierros, y el INPE es el que hace trabajo de teledetección. En esa, no. Por ejemplo, están 2 centros que se llaman ESRIN y ESTEC. En ESRIN está más bien todo lo que es aplicaciones, y en ESTEC está más bien todo lo que es desarrollo ingeniería. Así que esos serían un poco los modelitos. El modelo de la CONAE un poco incluye las dos cosas, se parece más al modelo de esa, pero tiene una vinculación con el sistema científico nacional, o debería tener más todavía. Bien, esto es un poquito para pasar rápido. La idea, los convenios que nosotros tuvimos, nosotros trabajamos con la CONAE desde el 2004. Yo, y desde antes trabajaba Antonio Algardini y Aide Karstenbaum, y con Julio Jacobo Vergés, en 1000 cosas distintas, siempre en Mission Oriented Project. Ven que el primer convenio es del SOCOM, y fue del año 2004-2007, se suponía que la fecha de lanzamiento del SOCOM era 2008, o sea, esto es historia pasadísima. También trabajamos con el SAR aerotransportado, que se llamaba SARAT, que era un radar arriba de un avión, que fue muy divertido. Y después, bueno, como tomó preponderancia fue la misión SAC-D, que tenía un radiómetro, trabajamos mucho con la misión SAC-D. También hubo trabajo, principalmente liderado por Ana Bigliotti, con el Sabiamar. O sea, nosotros siempre estuvimos asociados a estos Mission Oriented Projects con su dinámica particular. La CONAE también, desde hace un par de años, está generando lo que son anuncios de oportunidad, en los cuales para cada aplicación que ellos consideran estratégica, financian proyectos, parecerían, con muchas comillas alrededor a los PICT o algo por decir, un PIP, te financian para hacer ciertas tareas. Hubo ya varios vinculados a humedad del suelo, a petróleo en el océano y un par de cosas más, y quizás haya más. Así que se los cuento, porque nosotros trabajamos en algunos de ellos. Acá me olvidé alguno, porque faltan de Mercedes, pero bueno, hubo varios AOS de este tipo. Lo que tiene que ver más con la CONAE. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la misión SOCOM? O sea, ¿cómo se vendió políticamente esto? Bueno, el marco es el Plan Espacial Nacional, que es el 94. Y la idea clave del Plan Espacial es el ciclo de información completa. Entonces, ¿cuál es la idea? Que
el Estado invierte dinero en una misión y la misión genera algo para la sociedad de alguna manera. En particular es generar con un producto. Entonces, es completo porque uno arranca con una idea, se desarrolla un instrumento que resulta específico y después aumenta el valor agregado. Esto en la teoría, por supuesto. La misión SAOCOM, ¿cómo se vendió? Diciendo, bueno, vamos a generar este SAR que lo que va a hacer en particular es generar mapas de humedad del suelo. Eso es muy importante para Argentina, como se imaginarán, porque el rinde de un cultivo depende del agua disponible para el cultivo. Entonces, si vos podés monitorear la humedad del suelo, vas a tener alguna idea de rendir el cultivo. Vas a poder monitorear sequías, excesos, tiene que ver con hidrología, o sea, es muy importante. Este sería lo que se vendió del SAOCOM. Ahora, ¿cómo se garantiza que uno pueda cumplir con estos objetivos? La primera parte nos estuvimos vinculados. Bueno, acá les pongo un ejemplo que quizás sería para la gente del IAFE, o así espero yo, más cercano. Bueno, hay que hacer primero una simulación de punta a punta, una simulación física, que tratar de modelar todos los aspectos relevantes del instrumento que yo quiero desarrollar para asegurarme de que el instrumento que yo voy a hacer mida lo que yo quiero medir. Un paper muy interesante, que por un instrumento que no tiene nada que ver, pero que le va a sonar parecido, es el paper en el que se propuso LIGO, de 72, que el tipo que lo propuso finalmente se ganó el Nobel, en el que está el diseño del LIGO. ¿Qué es lo que dijo él? Bueno, vamos a la teoría. La teoría que dice, bueno, si hubiera una onda gravitatoria tendría que tener genitud. ¿Qué es esta que agarremos ahora un target específico. En este caso ellos pensaban que la nebulosa del Cangrejo iba a ser el que iba a tener más. Entonces, calculemos para los parámetros de esta cuál es el delta L sobre L que yo tendría que observar, ¿está bien? En la Tierra. Entonces, eso te da un target o un instrumento que, o mejor, no mide esto, no voy a poder medir nada. ¿Está bien? Entonces, la especificación del ruido. En nuestros parámetros, por ejemplo, en humedad del suelo, vienen los agrónomos y nos dicen, mira, yo necesito al 5%. Si no está al 5%, a mí no me sirve porque no puedo hacer ninguna de las cosas que yo pienso hacer. ¿Entiendes? Esto es análogo. Bueno, la segunda parte de esto, ¿qué fue? Está bien, yo necesito ese error. Ahora, ¿cómo se distribuye el budget de errores? ¿Qué significa? ¿Qué parte del sistema me va a aportar más o menos error? Entonces este tipo alegremente se pone a simular, usando modelos físicos, todas las fuentes de error disponibles. Entonces, propone cómo usar la señal medida para estimar el medido y determina qué parámetros de interferómetro se necesitan para medir el evento modelado. ¿Qué sé yo? L un kilómetro, tau un día, y después evalúa la estabilidad del láser, el ruido térmico, el ruido sísmico, el ruido gradiente de temperatura, el ruido por rayos cósmicos, el gradiente gravitatorio. Se evalúa todos los pedazos y calcula la deriva de la señal medida con respecto a ese ruido. Eso es lo que termina importando. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Una simulación que va de punta a punta, desde la física más básica, que te le dice la amplitud del fenómeno, hasta la señal medida, de tal manera de garantizarse, que eso es lo importante, que el instrumento que uno va a desarrollar, si se mantienen ciertas características ingenieriles, va a servir para medir lo que yo quiero. Bueno, nosotros hicimos algo similar a esto. Acá les muestro un ejemplo, no del SAOCOM, porque el ejemplo del SAOCOM es muy viejo y ya no tiene aplicación. Es sobre la misión SACD, pero se hizo básicamente lo mismo. ¿Qué se hace? Se simulan todas las partes del proceso, todo, desde el modelo de SCAT hasta el modelo de ciencia, pedazos de ingeniería, el modelo orbital, y se evalúa si el instrumento va a servir o no. ¿Qué es lo que hace esto? Permite integrar el trabajo de campo, las simulaciones de ingeniería y los modelos físicos en un único marco conceptual. Está todo pegado. ¿Y cuál es la salida de ese marco conceptual? Bueno, ahora lo vamos a ver. Esto es un buen ejemplito para que lo vean gráficamente. Uno parte de una variable física de alta resolución simulada, en este caso es la humedad del suelo, después simula la pasada del satélite y la medición, en este caso en un radiómetro con 3 beams, no importa. Después, esta es la variable física medida, la regrillada, o sea, simula el procesamiento que hace el satélite arriba, dentro de la órbita, tiene los modelos de scattering, que en este caso eran muy simples, y lo que termina evaluando es, abajo a la derecha, scatter plots de la variable biofísica estimada con respecto a la variable biofísica real. ¿Está bien? Esto es lo importante. ¿Cuánto da? Si este gráfico diera 45 grados, ¿qué significa? Que uno, con el instrumento, todo perfecto, ¿no? Con el instrumento que uno propuso, se puede estimar muy bien la variable que yo quiero. Y si no tiene un cierto error, se puede estudiar. ¿De qué forma? Bueno,
Acá hay dos trabajos, pero la figura que importa, que es clave, es la de abajo del todo. Te va a hacer un budget de error, de tal forma de asegurarse qué parte de las hipótesis, de los modelos, de la ingeniería, es la que termina controlando el ruido total. Entonces, ahí abajo, por ejemplo, la primera de todas es una hipótesis que dice, no sé, la altura de superficie es igual al canopeo. ¿Cuánto da eso en términos de error medido en unidad del suelo, en volumen sobre volumen? Si uno se fija, muy poquitito. El al lado que es NEDT es el ruido del instrumento. Y uno piensa, no, el ruido del instrumento va a controlar todo. Es muy poquito, en este caso en particular. El que controla todo de la derecha, bueno, ahí está el Sun Glint, el Galaxy Glint, rotación Faraday, uno dice, no, esto va a romper todo. No, no pasa nada. El que tenía controlando todo es el modelo inverso, que era malísimo. Entonces, finalmente, el desempeño total de una misión lo trae un parámetro, que en este caso es de software directamente, y que está mal modelado. Eso le suele pasar mucho a los ingenieros. Entonces, un hincapié en monstruo, en armar un instrumento buenísimo. Después tienen la parte de detección es flojita, entonces te terminas arruinando toda una misión completa porque un pedazo falta desarrollo. Entonces, esta es una herramienta muy buena para determinar en dónde hay que poner la plata y a quién hay que financiar. En este caso particular, a nosotros, por supuesto. Entonces, esto con respecto a simulaciones. Les cuento ahora cómo se construye un producto operativo y productos para Saucom, que bueno, no es el operativo, porque ellos tienen su propio producto, es similar al nuestro, pero bueno, entonces tuve vinculado a tesis de Mariano Franco y de Matías Barber principalmente, y todavía hay gente trabajando en el tema. Bueno, esto lo digo muy cortito. ¿Por qué la humedad del suelo? Ya lo charlamos antes. En una superficie dada hay un balance tanto de materia como de energía. El balance de materia es agua, no tiene precipitaciones, correntía, bueno, agua hacia adentro, percolación. La humedad del suelo es un indicador de ese balance. Si hay mucha agua, no puede haber, casi todo es correntía, porque el suelo no mantiene nada. Y también hay un balance radiativo, que mucha de la energía incidente del sol se gasta evaporando agua. Entonces, si hay agua para evaporar, la superficie no se calienta mucho. No se calienta, no es que no se preocupa, sino se calienta en temperatura, porque el agua se evapora y se mantiene la temperatura. Si no hay agua para evaporar, la superficie tiene que transformar todo en calor sensible y tiene que aumentar la temperatura. O sea, medir la humedad del suelo sirve para previsión del clima a corto plazo y también para cambio climático. Bueno, ¿qué sabemos? Cuando se diseñó SOCOM, ¿por qué se hizo un radar? Bueno, porque ya había evidencia, sobre todo en la década del 80 y 70, los primeros radares, de que el coeficiente de Backscattering, que es lo que mide el radar, era sensible a la humedad. En el gráfico de la izquierda se ve que hay puntos medidos en el terreno, algunos modelos simples, y se ve que, bueno, en principio aumenta la humedad del suelo, aumenta el backscattering. Eso tiene sentido. El agua es muy eléctrica en microondas, muy eléctrica, entonces pues un dipolo, entonces vos aumentás la cantidad de dipolitos en el terreno, se hace más dieléctrico el terreno, aumenta la reflectividad, aumenta el backscattering, básicamente. ¿Cuál es el otro problema? Que es la figura de la derecha. Bueno, que la señal medida, el sigma cero, también es muy sensible a la rugosidad, claramente la esperable, un plano. Yo lo que tengo es reflexión tipo Fresnel y tengo mucha potencia en el especular, pero no tengo nada en el backscattering. Recuerden que yo no mido hacia abajo en Nadir, mido para el costado. Entonces necesito cierta rugosidad para que la señal me vuelva. Claro, después finalmente termina ocurriendo que la señal es función también de la rugosidad, que yo no quiero medir y que depende de prácticas de arado, como vamos a ver después. O sea, pero esta es la evidencia experimental que tenían la gente que dijo, vamos a hacer el SAUCOM. Bueno, ¿qué problema hay que resolver acá? Esto está bien, eran datos. Hay que resolver el problema de scattering del terreno. Y bueno, ¿qué es? El scattering de una superficie, que puede estar o no vegetada, que son elementos dieléctricos aleatorios, porque yo no controlo cómo crece nada, ni controlo muchas veces la rugosidad del suelo. Y la idea es modelar esto. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar algo que me diga cómo cambia el sigma cero ante cambios de parámetros en el terreno. Y como quiero desacoplar el efecto de la humedad, el efecto de la rugosidad, sin un modelo no lo voy a poder hacer. Así que ese es el enfoque que nosotros tomamos. Bien, con respecto a la evidencia experimental, también ya se sabe, se habrán imaginado, que la relación entre la humedad del suelo y la constante eléctrica no es sencilla, pero es inmediata. O sea, aumenta el suelo y aumenta la constante eléctrica, dependerá de lo que llaman la textura del suelo, cuánta arcilla, pero hay una vinculación casi uno a uno. Así que este tema, por suerte, lo podemos, es de segundo orden. Bien, esta imagen la mostré 15.000 veces para que vean básicamente qué es lo que se ve
en una imagen de radar. Es una imagen, si es de utilización, es una imagen en blanco y negro. Blanco es más potencia, negro es menos potencia. Esto es una imagen del Río de la Plata. Así que ahí tiene detalles, pero no nos vamos a perder de ellos ahora. Esto es una imagen polarimétrica. Entonces, acá viene el tema. ¿Por qué medimos muchas polarizaciones? La pregunta que uno podría hacerse es, ¿el suelo refleja lo mismo en la polarización vertical que horizontal? Bueno, no refleja lo mismo. Porque imagínense que la vertical, si uno tiene, por ejemplo, vegetación, agarra los tallos de una manera, tal no. También el suelo cambia, porque hay efectos como Brewster que son en una polarización sí y en otra no. Así que polarimétricamente importa un montón. En particular, las polarizaciones cruzadas, que nosotros llamamos como HB y BH, que tienen que ver con el grado de depolarización que impone el terreno. O sea, y que tiene que ver con biomasa y otras cosas. O sea, que el esfuerzo de la CONADE en principio sirve. O sea, medir todas las polarizaciones. Esta es una imagen que me pasó hace poquito Mati de Córdoba, del sistema japonés, era los Pulsar, radares de apertura sintética operando, hay muy pocos, hay pocos países en el mundo que se animaron a armar, entre ellos los japoneses tienen uno, bueno, tuvo la NASA en su momento y la ESA. Así que bueno, es una imagen polarimétrica. Como ven hay contraste. ¿Qué significa? Que no se ve blanco y negro en la imagen. Se ve algunos más verdes, otros más azules, otros más amarillos. Significa que hay potencia distinta en distintos campos, que dependerá de condiciones en el terreno, principalmente la cobertura, la rugosidad y la humedad. Bien, ¿cuál es el esquema que elegimos nosotros? Bueno, tratemos de desarrollar un modelo que nos calcule el sigma cero a partir de la humedad, que básicamente es la constante eléctrica, la rugosidad normalizada, donde K es 2pi sobre lambda, por S, es una dimensional que tiene que ver con la rugosidad medida en unidades de longitud de onda, y otros parámetros. Que otros parámetros son hipótesis sobre parámetros del suelo, que es la función de Auto con el perfil, la porosidad, la cantidad de horizontes. Los modelos de scattering pueden ser muy complicados. Una vez que tenemos ese modelo, es muy fácil. Podemos calcular el likelihood, que es la probabilidad. Yo lo que quiero es, inicialmente es la posterior. Esto es un esquema estrictamente bayesiano, para los que les suena. Yo quiero saber la probabilidad de que haya una humedad del suelo y una rugosidad, dado que medí 3 canales, HH, BB y HB. Entonces el teorema de Bayes que me dice, ¿no? Calculame la probabilidad de que yo mida HH, BB y HB, dado que haya esa humedad y esa rugosidad. Ese likelihood es el modelo de scattering. O sea, ya está, tengo unos términos resueltos. El segundo es la evidencia, que vamos a ver es el prior, que ahora vamos a ver el detalle qué significa, y la evidencia es un integral que se resuelve o no se resuelve, si no lo quiere, no importa. ¿Y qué puedo calcular? Bueno, la humedad del suelo media, el máximo a posteriori, la varianza, todo lo que yo quiera. Entonces, una vez que tengo todo esto armado, todos los bloques pegados, calculo numéricamente y puedo estimar estas cosas, que es lo que quiere el usuario. Decidme qué valor medio de humedad del suelo hay y decime cuál es el intervalo de confianza que vos tenés. Bueno, ¿cómo funciona gráficamente? El likelihood tiene esta forma. Fíjense que abajo tienen la rugosidad, en el eje Y tiene la humedad. Entonces, bueno, tiene esta forma. Esa forma es interesante. Fíjense como que hay como un trade-off. Yo les decía, la humedad del suelo aumenta el sigma cero. La rugosidad aumenta, también aumenta el sigma cero. Entonces, el modelo me dice, yo te puedo explicar esto con más humedad, menos rugosidad, o con más rugosidad y menos humedad. O sea, está mal definido el problema. Bueno, si uno tiene un buen prior de rugosidad, como es el producto de los dos, la imagen que me queda es el posterior a la derecha de todo, se afina bastante. ¿Eso qué significa? Que es importante porque me cambia la varianza de la posterior. O sea, yo puedo estimar la humedad del suelo con menos error, que es lo que yo quiero. Bueno, con respecto al modelo de scattering, que es el corazón del esquema de inferencia, ¿no? Porque es el que calcula la likelihood. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que agarrar y hay que, dada una superficie, calcular cuánto va a ser el scattering. Se calcula la función de scattering biestático. Hay muchos esquemas distintos. Uno que, este es el que hace casi todo esto es Marino Franco y Julián Villa, también Matías Barber, y la idea que es agarrar y decir, bueno, supongo, por ejemplo, aproximación de plano, ahí tengo todo un conjunto de modelos que resuelven eso, o aproximación de pequeñas ondulaciones, es el SPM, Small Perturbation. Bueno, es un enfoque cinemático, planteo condiciones de contorno y resuelvo. Esto es todo un tema en sí mismo, y esto es lo más importante, lo que más necesitamos para estimar la humedad del suelo. Una vez que tengo este modelo, ya tengo el likelihood, ahora tengo que calcular los priors. Bueno, esto se hizo hace un montón de años en el IAFE, Matías Barber y Pablo Perna armaron un perfilómetro láser, y la idea era recorrer varios campos que ellos hicieron, y para distintos suelos de agricultura medir cuál es la rugosidad típica de ese suelo. Bueno, ¿qué es acá ven? Sobre el eje X
la altura, la altura RMS, o sea que básicamente es eso, la altura RMS del perfil del suelo, y en el eje Y la longitud de correlación, que tiene que ver, bueno, como longitud de correlación en una función unidimensional aleatoria, que tiene que ver con algo así como el periodo, algo así, o hasta cuánto punto está correlacionado con otro. Y bueno, lo importante es que no todo el espacio es posible en suelos de agricultura, y que dependiendo del suelo de agricultura, uno tiene clústeres distintos, y esto precisamente es el prior, o sea, esta es la previa de información. Y eso es importantísimo porque puedo multiplicar mi likelihood, en el que el modelo de scattering se podría llegar a confundir entre humedad y rugosidad, por un prior que me dice, no, mira, no todas las rugosidades son posibles y no todas las combinaciones son posibles. Bien, ¿qué es lo último que hay que hacer? Esto es todo muy lindo, pero en principio cada vez cuando pasa el satélite hay que ir al campo a medir. No hay otra manera de zafar. O sea, tengo que asegurarme de que el modelo que desarrollamos, tanto el modelo de scattering como el esquema de inferencia y la información a priori esté andando. Entonces hay que ir al campo, medir con sensores de humedad del suelo, y esto lo hicimos para bien o para mal. Le pasa lo mismo a Ana Dogliotti yendo a subirse un barco y medir clorofila. Es el mismo problema de detección en todos lados. Bien, ¿qué es lo que da usando un modelo de scattering como el IM basado en Kirchhoff y un esquema bayesiano? Bueno, este tipo de cosas. Estos son datos, ahí se fijan y tienen la constante crítica estimada y en el eje X in situ. Y bueno, ese es el tipo de cosas que da. Este es con una torre. El siguiente, que empieza a andar mal, es con datos satelitales. Fíjense que a veces, bueno, en este caso el modelo, la medición in situ es más alta que la que estima el modelo y no da tan bien. Yo siempre cuando muestro estas cosas la gente dice, está horrible. Bueno, está bien, pero lo que estamos haciendo, estamos tratando de estimar la humedad del suelo a partir de un satélite que está a 70 kilómetros en órbita y que lo que está midiendo en realidad es el coeficiente de backscattering, no está midiendo la humedad del suelo, estamos midiendo reflectividad en microondas. Estamos tratando de calcular a partir de eso la humedad del terreno. O sea, es un problema complicado que tiene muchos pasos y bueno, se van sumando los errores y anda así. La idea es mejorar estas cosas, puesto. Esta es una última campaña que se hizo, la última que hicimos mediana, que se hizo en San Antonio de Areco, con menos lotes. Y bueno, así anda así, básicamente. O sea, este es el error en el que podemos, el error con el que se puede estimar en la actualidad la humedad del suelo. CONAE tiene otros modelos, pero anda más o menos de este tipo. En algunas cosas anda mejor y los modelos de CONAE incluyen vegetación, pero más o menos con este error. Este es el error característico de estimaciones de parámetros del terreno de satélites. Bien, ¿cómo se pueden mejorar estos resultados? ¿Qué es lo que estamos trabajando? Bueno, en principio uno podría usar modelos de scattering más realistas, en principio geométricamente. Por ejemplo, que incluya capas dieléctricas. El suelo en realidad tiene horizontes. Nosotros estamos considerando que es un medio homogéneo dieléctricamente, horizontes, y esos horizontes en principio no es que son independientes, o sea, puede haber scattering dentro del horizonte, y eso sería scattering múltiple dentro del horizonte que depolariza la señal. Y si uno puede resolver ese problema en detalle, podría mejorar el modelo de scattering, lo cual implica mejorar el likelihood, así que mejoraría la estimación. Otro esquema sería usando mejores modelos de scattering, directamente abandonando soluciones basadas en Kirchhoff y decir, bueno, usemos un esquema como los que usan Oscar Bruno, la gente de matemática, que son modelos que calculan exactamente, no hay aproximaciones. Bueno, tienen todos un conjunto de problemas, está trabajando Julián Villa y lo va a resolver seguramente en próximo tiempo. No, es un quilombo esto en sí mismo, pero es un acercamiento que hay que tener. Después, bueno, uno podría usar más información que ya está disponible, por ejemplo, la fase entre SH y BB. Nosotros no estamos utilizando en este esquema. Este esquema usa solamente las amplitudes, pero el radar mide fase. Y la fase entre las señales copolarizadas y entre una copolarizada y una cross polarizada tiene información y uno podría utilizarla. Y está trabajando Matías Bárbaro en el tema y es otro enfoque para lo mismo. También uno podría medir más en el campo para asegurarse que no fue una anomalía cada vez que uno midió. Pasa que esto es muy caro, es repetir los experimentos y bueno, hay que ir allá, hay que medir un montón, hay que coincidir con la pasada, es la parte más cara y bueno, en este momento es complicado. Un poquito ahora que es utilización de propiedades intrínsecas de la matriz de coherencia para proponer decomposiciones polarimétricas. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, nos vemos ya mismo.
uno puede ordenar, para blancos aleatorios, uno puede ordenar la matriz de scattering como este vector KP y puede trabajar en vez de con la matriz de scattering con esta que se llama matriz de coherencia, que es mejor para blancos aleatorios. Esta es una matriz que es interesante porque tiene varias propiedades que se parecen a algunas de la cuántica, es hermítica, tiene un montón de cosas bastante lindas y permite hacer este tipo de descomposiciones que nos permite, bueno, pensar que son producto a un lado y producto al otro, y tengo un montón de autovalores en el medio, y trabajar con los autovalores, y puedo calcular cosas a partir de los autovalores de la matriz. En particular, por ejemplo, entropía, que tiene que ver con lo distinto de una amplitud que son los autovalores entre sí, un parámetro que le llaman alfa y la anisotropía. ¿Cuál es la idea de esto? Es agarrar y decir, yo puedo inventarme, puedo proyectar la matriz de coherencia en algún espacio donde se separen la rugosidad y la constante eléctrica. Esa es la gran pregunta. ¿Puedo trabajar esto, toda la información polarimétrica, para que de alguna forma me separe? En vez de agarrar, bueno, cuando aumentan los, aumenta el sigma cero. ¿Hay algún parámetro derivado que separa una de la otra? Bueno, nuestra idea fue hacer esto, y si vean, esto es una descomposición, ya no vemos a HH y BB acá, vemos en el eje X la entropía y en el eje Y alfa, que es este parámetro que está definido arriba. Y bueno, ahí hay una grilla dibujada según un modelo en el que de una manera, digamos, con angular se mueve la rugosidad, o sea, cambia la rugosidad y cambia angularmente la entropía de una manera, cambia la constante y radialmente. Entonces es como que no son ortogonales, pero estamos proyectando el espacio de la matriz de coherencia eh, en, una, en una geometría que nos permitiría separar los efectos de la rugosidad de la humedad, que sería importantísimo. Esto es muy lindo teóricamente, pero cuando lo probamos con los datos no anda muy bien, por decir que no anda. Eh, bueno, ¿por qué no anda? Y quizá porque está basado en un modelo de scattering demasiado simple, que no he considerado los horizontes, que habría que hacerlo mejor. Quizá porque no estamos modelando del todo bien la rugosidad. Quizá porque los datos de campo no eran tan buenos, que también hay que considerarlo, pero no están dando. Entonces, ¿cuál es el tema que estamos trabajando puntualmente ahora? Para un modelo de scattering dado, específico, ¿es posible separar los efectos de la rugosidad de la constante eléctrica? ¿Cómo uno haría eso? Pues es el gran problema que tiene Saucoma ahora. Arriba de eso hay que poner los efectos de la vegetación, pero también uno podría pensar lo mismo. ¿Cómo puedo separar los efectos de la vegetación, de la rugosidad, de los efectos de la humedad? ¿Está bien? Con toda la información medida. Eh, bien, hago un pequeño resumen de todo esto y de cosas que me parecen que valen la pena hacer hincapié. Bueno, el problema de estimación de la humedad del suelo a partir de datos SAR polarimétricos no está resuelto. Hay muchas cuestiones, pero no está resuelto. Uno diría, bueno, pero ¿cómo armar una misión si no tiene el problema resuelto? Bueno, hay alguna aproximación, habían algoritmos propuestos, esos algoritmos se van a usar, se va a estimar la humedad del suelo, pero con un error parecido al que yo les mostré. O sea, hay trabajo todavía para mejorar eso. Bueno, para acercar soluciones a este problema hay que resolver mejor el problema de escasez del suelo y de la vegetación en microondas. Eso es bien de modelistas, eso es agarrar, sentarse y agarrar geometrías complicadas y encontrar soluciones de alguna manera, y es un trabajo en sí mismo que hay que hacer. La otra parte es usar toda la información disponible en la matriz de coherencia, lo que les mostré un poco después. Agarrar y decir, bueno, está bien, pero cuando yo mido todo junto, la matriz que me genera, ¿tiene propiedades que yo puedo utilizar que me permitan separar una cosa de la otra? Eso sería polarimetría. El tercer punto es integrar consistentemente toda la información satelital disponible. A veces uno dice, bueno, uso solo el SAR, que es el RAR. Está bien, pero hay otros sistemas que también miden otra cosa. Viene el óptimo que mide en biomasa, por ejemplo. Entonces uno ya tiene una estimación previa de biomasa que podría utilizar para retroalimentar el SAR. La manera de integrar todo esto junto es a través del teorema de Bayes, con un esquema de inferencia consistente. Eso también se puede hacer. Se puede medir masa a campo, que es importante, y quizás lo más importante es que para atacar estos problemas se requiere un grupo interdisciplinario. Se requiere gente desde agrónomos hasta físicos que tengan ganas de hablar con los agrónomos y agrónomos que les interesa hablar con los físicos, biólogos, un montón de gente que tenga interés en acercarse y tratar de ver cómo en el marco conceptual de la teledetección uno puede sumar. Es un tipo de profesional especial que quiere hacer esto. Un loco, básicamente. Y el último punto que es interesante, este tipo de enfoque es necesario también para hacer un desarrollo racional del mismo satelital. O sea que al tratar de atacar todos los puntos al mismo tiempo, uno ya está pensando
bueno, está bien, si esta misión no funciona, ¿cómo habría que hacer la otra para que sí funcione? ¿Qué tendría que tener? Los satélites, por ejemplo, tienen muchos instrumentos. En el caso del SAR, no hay muchos instrumentos, porque gasta tanta potencia el SAR, es tan pesado que no había mucho lugar para otros. Pero el SAC-D es un ejemplo, creo que tiene 6 arriba, se mide de todo con el SAC-D. Y a veces esos instrumentos son cosas que no tienen nada que ver, pero a veces se pueden llamar complementarios, precisamente porque vos necesitas alguna otra estimación, otra longitud de onda, o medida de otra manera, para ayudar a la inferencia de cómo está trabajando. Eso solo se puede hacer si uno tiene un esquema de desarrollo de punta a punta, en el que se va fijando qué es lo que necesita, de tal forma de asegurarse que el objetivo siempre es el mismo, que se genere un producto con el error que pidió el aplicador. Si no, el ciclo no se completa y bueno, queda todo a mitad de camino. Bien, esto sería todo. Bueno, gracias, Francisco. Acá vamos a cortar la grabación para después la gente que nos va a escuchar nos sigue por YouTube. Y bueno, nosotros abrimos la ronda de preguntas para aquellos que quieran o preguntarle algo a Francisco